Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un caso que ya es repetido, ya lo había hecho antes. Lo único es que me lo han reprochado mucho aquí varios miembros del canal, varios suscriptores, ya que este caso lo hice pues hace ya un tiempo y yo le ponía antes ciertos como tonos que se escuchaba cuando abrían la puerta o ciertas cosas que se escuchan en el audio y muchas personas me empezaron a reclamar que por qué lo hacía y que se escuchaba molesto. Entonces estoy haciendo este video solamente para volver a hacerlo con esta generación de videos sin sonidos de ningún tipo y para actualizar algunas cositas que quedaron pendientes de este caso. Esta asesina que les traigo a continuación es una asesina que se ha visto bastantes veces. Yo creo que es el video más visto. Es un caso muy bueno. Y esta asesina tenía una casa para personas adultas y esta les quitaba el dinero a las personas que vivían ahí, a los pensionados, les quitaba el dinero y después los asesinaba y los enterraba en el propio lugar, en su propia casa. Esta casa se llamó como la Casa de la Muerte y es una asesina que tiene su cara, o sea, tú piensas que es una persona tierna, es una señora bastante normal, nunca, incluso hasta te da ternura, te da cariño cuando tú la ves físicamente, pero luego te enteras de todo lo que hizo, de todos los amoríos que tuvo para poder asesinar y se te quita esa idea que tienes de esa percepción de esa señora, porque hizo muchas cosas muy interesantes y malvadas. Es una señora bastante malvada. Estamos hablando de Dorotea Puente. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. La mañana del 11 de noviembre de 1988, el detective John Cabrera estaba en busca de un arrendatario, Álvaro Bet Montoya, ya que le reportaron su desaparición, pero cuando se empezaron a acercar, comenzó a emanar un olor nauseabundo. Ya se habían puesto algunas quejas de los vecinos que no estaban muy conformes con los olores que venían de ese lugar. Muchos preferían apagar los aires acondicionados y sufrir el calor que estar oliendo ese olor tan extraño que venía de la casa de la señora. Esta señora elegante de 59 años decía que eran las alcantarillas tapadas de ratas muertas, las cuales colapsaban y estaban en estado de descomposición bajo las tablas del piso, o la emulsión de pescado que ella usaba para utilizar como fertilizante en el jardín. Dorotea se dedicaba a poner cal y galones de desodorantes ambientales para poder tratar de difuminar los olores a los policías, que dijeron que si podían revisar la casa. Ella dijo que sin problema se podían meter a revisar, pero el lugar estaba lleno de cosas que solo las ancianas les gusta tener, tales como jarrones, servilletas, etcétera, etcétera. Pero los agentes dijeron que no habían encontrado cosas extrañas. Después se fueron al patio posterior y ahí se veía que la tierra estaba removida y se veía que tenía poco de haberse removido esa tierra. Pero los policías fueron por sus palas. Rápido salieron jirones de ropa y carne asada. Comenzaron a cavar y se veía algo como si fuera una rama, pero no era así, era un brazo. Después de eso, esta señora Dorotea Puente dijo que estaba totalmente sorprendida, llevándose las manos a la cara, que según esto no tenía ni idea. Los policías dejaron de cavar cuando vieron unos zapatos dentro,
Pero el error de ellos fue decir que volvían después con equipo para hacerlo mejor y con mucho detenimiento. A la mañana siguiente llegó un equipo de antropólogos de la oficina forense y personas especializadas con máquinas. Pronto los periodistas y curiosos llegaron subiéndose hasta los árboles y desenterraron un cuerpo recién enterrado que se llevó a la morgue mientras el equipo hacía sus excavaciones prudentes. Le preguntó al detective Dorotea si ella estaba detenida o si la iban a detener, y el agente le dijo que no, que ella podía estar ahí, pero no estaba detenida. Ella le preguntó que si podía ir a un hotel, que era el Hotel Clarington, que estaba a unas cuadras, solo para tomar una taza de café, ya que se sentía un poco nerviosa por lo que había visto. El policía la dejó sin ningún problema. En ese momento encontraron 3 cuerpos bajo la losa de cemento y pasó mucho tiempo y ella no había regresado, pero Dorotea ya estaba a kilómetros de ahí. Se dijeron muchas cosas de Dorotea, entre ellas Juan Sharp, que fue un cocinero de 64 años, el cual vivió en la casa de huéspedes. Los últimos 11 meses dijo que Dorotea era una buena persona, que alimentaba a los gatos perdidos y les daba ropa a ellos y cigarrillos a los pensionistas. Y hasta un inquilino que tenía discapacidad le había comprado un triciclo para que pudiera andar. Patty Casey, una taxista de 54 años que solía llevar a Dorotea a hacer trámites al pueblo, se convirtieron ellas dos en amigas y visitándola en la casa de huéspedes, vio que tenía cemento, que la había llevado en varias ocasiones al centro a comprar cemento para plantar y fertilizar sus plantitas que tenía, pero que también la había llevado a diferentes bares de la ciudad de Sacramento y se atrevió a confesarle algunos secretos, por ejemplo, que tenía 71 años de edad en vez de 59 y que había tenido 4 fracasos matrimoniales. Casey también dijo que se consideraba una persona delicada y que la estimaba. También dijo que era una persona sabia y había aprendido muchas cosas de ella. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Algunos comentarios fueron malos con los enfermos. Cuando la policía le dejó ir a tomarse un café, ella tomó un taxi para irse a tomar algunos vodkas. Después se fue con destino a Los Ángeles. En las 6 horas de viaje solo pensó en $3,000 que llevaba en efectivo, lo cual le ayudaría para iniciar un nuevo negocio. Días después, Charles, un carpintero retirado de 59 años, estaba tomándose una cerveza en California cuando una mujer elegante se sentó junto a él y le pidió un vodka. Se presentó como Donna Johansson, de Sacramento. Dijo que su marido había muerto un mes antes y que estaba empezando una nueva vida. Le dijo al hombre que estaba pagando mucho de hotel en el cual se hospedaba y el par de zapatos que traía se le habían roto. El hombre sintió algo de culpa, así que los llevó al zapatero para arreglarlos. Cuando regresó con los zapatos ya listos para que se los pusiera Dorotea, ella le preguntó que cuánto cobraba de su pensión. Él le dijo que $476 por mes. Ella dijo que era una cocinera y que si se podía ir a vivir con él, pero el hombre no supo qué responder y cambió de tema. Invitó a Dorotea a cenar, pero le parecía su cara bastante conocida. Dijo que al día siguiente se quedaría a hacer algunas compras, pero al pensarlo tanto el hombre se quedó recordando de quién era y fue traumatizante recordar de dónde la recordó, ya que esta mujer estaba situada, parada, a un lado de los cuerpos encontrados, y como era evidente, un escalofrío le recorrió por todo el cuerpo,
y era claro que no se quedaría callado, así que le llamó a la policía y a la televisora. A las 10:40 de la noche, un batallón de policías de Los Ángeles y televisoras fueron las que rodearon el hotel donde se hospedaba, un motel el cual se llamaba Royal Viking. Aquí fue donde la detuvieron, pero les voy a contar un poquito de su historia de ella y cómo fue que llegó a ser una de las asesinas ancianas más interesantes que asesinaba para obtener las jugosas cantidades de dinero que estos hombres le permitían. En 1960, Dorothy fue encarcelada por atender un burdel en Sacramento. En 1968, cuando tenía 39 años, abrió una posada en la cual solo frecuentaban los borrachos, llamada Los Samaritanos. 2 años después, se casó con un señor que se llamaba Robert José Puente. La pareja discutía mucho, tanto que 1 año después se separó. La posada tuvo que cerrar porque la deuda ascendió a $100,000. De ahí es de donde sacó el apellido Puente. Al poco tiempo después, se mudó a Sacramento y puso una casa, entre comillas, de huéspedes, de estilo victoriano color azul. Dorothy estaba acostumbrada a ganar dinero de manera muy fácil. En 1976 se casó con uno de los inquilinos, Pedro Ángel Montalvo, de 52 años, el cual sería su tercer esposo. 2 años después fue detenida nuevamente y acusada de cometer 34 fraudes con cheques robados a sus inquilinos. Pero esta condena le duró 5 años de prisión, con libertad condicional, pero la condición fue someterse a un tratamiento psiquiátrico en el que se le diagnosticó esquizofrenia y un profundo desequilibrio mental. Según los investigadores dijeron que Dorothy cometió su primer asesinato en la primavera de 1982, cuando una anciana, Ruth Monroe, que acababa de mudarse a la casa de huéspedes estilo victoriana, y al poco tiempo después de que se mudó, murió por excesos de drogas, y Dorotea, que maravillosamente por arte de magia se quedó con todo valuado en $6,000. Ruth Monroe se había asociado con Dorotea para gerenciar un bar. Esta le escribió a su marido, el cual estaba en un hospital para veteranos, diciéndole que estaba muy entusiasmada por el proyecto y respecto a su futuro, pero habían pasado tan solo 2 semanas de mudarse y esta Ruth Monroe encontró a una amiga en la peluquería y le dijo: «Siento que estoy a punto de morirme». La mujer le preguntó, pasmada, por qué estaba diciendo esto, pero ella no le supo contestar. Y casualmente, a los 3 días después, Monroe moriría por una sobredosis de Tylenol, y lo demás ya no lo puedo decir porque es demasiada información para este canal. Pero el médico consideró que era un suicidio, ya que no contaba con las pruebas de que fuera un homicidio como tal. Pero aún así Dorothy fue arrestada y acusada por drogar a 4 personas más y de robarles a cada una de sus víctimas. Un hombre de 74 años dijo que Dorothy los había drogado para que no pudieran ni hablar ni moverse, y después de eso prosiguió a vaciar toda la casa. El juez la condenó a 5 años de prisión en una prisión de California, pero fue liberada después de 3 años, en 1985. Pero le hicieron prometer no acercarse a la gente mayor. Pero Dorothy poco le importó y comenzó a intercambiar correspondencia con un amigo de Oregon que tenía 77 años. Su nombre era Everson, el cual cometió el error de decir que iba a obtener una jugosa cantidad de dinero de una pensión.
cosa que a Dorothy se le hacía agua en la boca de saber de cuánto se trataba la pensión. Este poseía un remolque y después de avisarle a su hermana, se mudó a la casa victoriana azul. Y este incluyó a Dorotea como firmante en la cuenta corriente, pero no pasó mucho para que él estuviera muerto también. Fue sumergido en un ataúd casero envuelto en un plástico en el río de Sacramento. Ahí se quedó hasta 1986, cuando un pescador encontró una tétrica hazaña, pero los restos estuvieron 3 años más en la morgue, mientras que Dorotea seguía asesinando y haciendo de las suyas. Pero cuando el señor se marchó, Dorotea hizo su negocito, entre paréntesis, entre comillas, al comenzar a rentar el espacio de la planta baja a poco dinero. Es aquí donde les rentaba a las personas que eran pensionados de la tercera edad. Un espacio para vivir era lo que les rentaba. Tenía 19 ancianos viviendo en la casa y Dorotea encontraba los pacientes perfectos para vivir en el lugar. Esos que eran drogadictos y que abusaban del alcohol y enfermos terminales, que por supuesto tenían las cuentas llenas de dinero. Pero poco a poco fueron desapareciendo los habitantes de la casa misteriosamente, y alguien preocupado dio aviso a la policía. Dorotea Helen Gray, alias Dorotea Puentes, nació el 9 de enero de 1929 en California. Era la mayor de 18 hermanos y su niñez la vivió algo triste. Su padre murió por tuberculosis cuando ella solamente tenía 8 años y su madre en un accidente de moto un año más tarde. Como quedaron huérfanos los niños, ella y sus hermanos, se llevaron a casas adoptivas. Según la información, Dorothy vivió en Napa y a los 13 años los archivos de la escuela muestran que era una estudiante en Los Ángeles. A los 17 años ella se mudó a Washington, donde se llamaba Sherry. Trabajó en un comercio de productos lácteos durante el verano de 1945 y en ese tiempo vivía en un motel con una amiga y ofrecía servicios completos en el lugar. Conoció a Fred, un soldado de 22 años que se regresaba de la guerra de Filipinas. Se casaron inmediatamente en Reno. Unos meses más tarde, en ese lugar dijo que se llamaba Sherry Alley y que tenía 30 años, información que fue sacada del acta de matrimonio de ese tiempo, pero Fred no tardó mucho para darse cuenta que su esposa era una mentirosa patológica, mitómana que se creía sus propias mentiras para hacer cosas bastante malas. Y aquí hago un paréntesis para decir que este caso está acordándome mucho a la enfermera Beverly Allitt, que decía bastantes mentiras, tanto que ella se creía sus propias mentiras. Un caso muy interesante que, por cierto, está en la lista del canal para que vayan a verlo. Y bueno, retomando con Dorothy, adoraba vestirse bien, con medias de seda, acostumbrada a mentir para verse interesante, desde que era una niña. Pero este hábito la acompañaría todos los días de su vida y por eso haría muchas fechorías más. Desde que era una niña, decía que había sobrevivido a la Marcha de la Muerte en Batán y en la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía tan solo 13 años y bueno, también al bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia. Fred y Sherlyn, o Dorotea, mejor dicho, tuvieron 2 hijas, pero poco a poco, después del nacimiento de la segunda hija, se marchó a Los Ángeles y volvió embarazada, pero abortó al bebé y Fred la dejó.
Las hijas fueron entregadas a otras personas, una a la madre de Fred y la otra a unos forasteros. En 1948 robó unos cheques a un conocido para comprarse un sombrero y además ropa que le gustaba mucho a ella. Fue acusada de falsificación y pasó 4 años en prisión. En 1952 se casó con su segundo esposo Axel Johansson, el cual era un marinero mercante. Dorotea convivía con otros hombres en las largas horas que se ausentaba este hombre, con vecinos, y decía que entraban, los vecinos de su casa decían que entraban varios hombres a altas horas de la noche. La pareja discutió tanto que se separó y después regresó a vivir juntos, así durante 14 años. Cuando atraparon a Dorotea, llevaba un vestido color azul y un collar de perlas. Se declaró inocente por 9 homicidios en la Corte Municipal de Sacramento el 31 de marzo de 1989. Pero pasaron 4 años antes de que toda la evidencia fuera recopilada. El juicio inició en 1993, en febrero. Debido a que había mucha publicidad, se tuvo que cambiar la localidad del juicio y fue en Sacramento, Monterrey, por lo que se demoró 3 meses el nombrar a un jurado de 8 hombres y 4 mujeres. El fiscal la acusó de ser codiciosa. El equipo de defensa dijo que habían muerto por causas naturales. El proceso fue de 153 testigos, 3.100 piezas de evidencias y un modelo de la casa de huéspedes, victoriana color azul. Mientras estaba en el juicio, Dorotea se trató de hacer la abuela indefensa y linda, con cara de que ella no había hecho nada. Después de tanto, se declaró a Dorotea Puente culpable de 3 asesinatos, pero no pudieron alcanzar un veredicto de los otros 6 cargos. El juez de la Suprema Corte, Michael Virga, declaró el juicio nulo de estos cargos. El 10 de diciembre de 1993, el juez Virga la condenó a prisión de por vida y sin ninguna condición de salir. La anciana de 64 años fue enviada a la prisión central de mujeres en California, la cárcel más grande del estado. El 27 de marzo del 2011 falleció en su celda por causas naturales, 2 meses después de cumplir sus 82 años. Por ahora, la casa de Dorotea Puente es usada como un museo en el que se intenta atraer a las personas o a los turistas para recabar o reconstruir casas del núcleo central de Sacramento, California. Bueno, pues aquí estamos nuevamente en el final del video. Y bueno, pues ¿qué les pareció el caso de esta mujer asesina que sin duda para mí ha sido una de las más macabras, ya que es una mujer que pensamos que tiene cara, apariencia de ser una persona buena, y conforme vas conociendo el caso, conforme vas conociendo el crimen, sus crímenes que hizo, te vas dando cuenta de que nada que ver con lo que tú piensas. Esa manera tan mitómana de decir y de hacer las cosas, se creía sus propias mentiras, casarse con tantas personas para hacer sus crímenes, para quitarles el dinero o quitarles el dinero y llegar a tener no tener esa conciencia para quitarles la vida y lejano de quitarles la vida, enterrarlos en su propia casa azul victoriana que les servía para seguir dándole dinero. También me pareció un tanto extraño que al momento de que los policías estaban escarbando, llegó
pues todo el equipo para hacer las indagatorias pertinentes, empezaron a hacer las excavaciones en el lugar, la hayan dejado ir como si ella no tuviera la culpa. Creo que me resulta un tanto difícil comprender cómo es que no la detuvieron al instante. Uno de los casos más interesantes de mi canal y que sin duda me ha dejado marcada de saber cómo es que los asesinos hacen esta clase de crímenes. Pero bueno, espero te haya gustado el video y te veo en el siguiente video con otro nuevo asesino.